¿Alguna vez te has puesto a pensar que tal vez antes de que los humanos empezáramos a hablar, estábamos mucho más conectados? ¿Y si el lenguaje, en lugar de hacernos evolucionar, hizo que nos desconectáramos de quién somos y de las demás personas? ¿Te has puesto a pensar que a veces, cuando hablas con la gente, en lugar de acercarte más a las personas, te alejas y te quedas con esa sensación de, no debía haber dicho esto, o qué tal si esta persona piensa esto de mí, o yo no estoy de acuerdo con esta persona y yo tal vez nunca podríamos ser amigos o llevarnos más? ¿Y por qué es esto? Tú ponte a pensar, cuando los animales fueron creados y también vivían junto con las plantas, había silencio. Sí, los animales se comían unos a otros, pero en realidad eran como para la cadena alimenticia, si tú lo quieres ver así. Y el silencio existía en todas partes. Imagínate que los humanos fueron puestos aquí y al momento de que llegaron, pues estaban en paz y en armonía con su entorno, convivían con los demás animales, y si se comunicaban entre ellos antes de que hubiera un habla, la comunicación era más como para organizarse, para ver si mataban a un animal y se traían algo para comer, o estaban en conjunto para desarrollar algo y entonces vivir y satisfacer sus necesidades de una manera más fácil. Pero esta es mi creencia, que cuando los humanos empezamos a pensar y empezamos a podernos comunicar, en ese momento pudimos haber perdido nuestra paz. Y te platico por qué. Porque cuando tú estás en silencio y no hay nadie que interfiera con tus pensamientos, no hay nadie que te diga si lo que estás haciendo está bien o está mal. No hay nadie influyendo en tu verdad. Entonces tu verdad es tu verdad. No está bien ni está mal. Tu verdad incluso es la verdad, porque no tienes con qué compararte. Entonces imagínate que de repente estaban los humanos y estaban así tranquilos, estaban las sociedades, y de repente uno le dice al otro, estaban creando los conceptos, y de repente uno le dice al otro, es que eso es azul. No, es rojo. No, es azul. Pero porque nadie le dijo que su azul si era igual o diferente que el rojo. A lo mejor yo el rojo lo nombraba azul y el otro el azul lo nombraba azul, pero se peleaban entre los conceptos y tuvo que haber alguna manera en la que llegaran al mismo concepto. Ok, digo, al fin y al cabo no sabemos realmente cómo fue, pero seguramente fue así que llegaran al mismo concepto. Imagínate que si ponerse de acuerdo de las palabras, qué es lo que significa. Ahora imagínate cuando una persona, ya tienes los conceptos, pero una persona empieza a pensar, ¿existe Dios? ¿Existirá o no? Y entonces trata de convencer a la otra persona que lo que él llama Dios es lo que tiene que ser a fuerza así. Y la otra persona dice no. Y entonces la otra persona llega a su casa y se empieza a cuestionar de si lo que está pensando es correcto o no es correcto. Y entonces empieza así todo este discernimiento y toda esta cuestión de el cerebro empieza a funcionar. Pero entonces, lo que antes era paz, la persona la pierde. ¿Y por qué lo pierde? Porque antes todo lo que pensaba y toda su verdad y todo lo que existía era él mismo. Sí veía a su alrededor, pero todo dependía de esa misma persona, de lo que se quisiera decir, y no, entonces no había una cuestión de, ay, está bien o está mal lo que estoy haciendo. No. Y cuando las personas empezamos a tratar de comunicarnos con las demás personas, es cuando tratamos de convencerles que nuestra verdad es la única verdad que existe. Y entonces eso te aleja a ti mismo de quién eres, porque te puede estar quitando tu paz, porque al momento de que tú ves que lo que el otro te dice es distinto a lo que tú piensas, tú empiezas a cuestionarte de si
lo que eres, cómo te ves, lo que te gusta y no te gusta, si es lo correcto y si es lo adecuado. Entonces la pregunta es, ¿y si hablar no es la evolución de hoy? Más bien, la pregunta sería la siguiente. ¿Y si la evolución es regresar al silencio? Conocer tu verdad, conocer quién eres y qué te gusta. Y entonces, otra vez, tú te vuelves tu propia referencia y te vuelves tu propio Dios de tu universo, porque tú aprendes a conocerte, a reconocerte y a crear tu universo con base a ti mismo y a tu propia referencia. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas respecto a esto. Si, claro, obviamente me vas a decir que el lenguaje nos ayudó muchísimo y nos ha ayudado muchísimo a evolucionar. Eso sí, pero ¿no crees que el lenguaje también nos puede estar alejando del mundo que existe en nuestro interior, que porque nosotros estamos viviendo constantemente hacia el exterior, y vivir hacia el exterior significa soy, tengo, hago. Vivir hacia el interior es decir, ok, me reconozco, y empiezas como tus ojos empiezan a ver hacia adentro, y esto solo se logra en el silencio. Entonces déjame en los comentarios si tú eres de las personas que vive hacia el exterior tanto como al interior, o simplemente no te habías dado cuenta que puedes tener más experiencias hacia el interior para volver a conocerte y tener tu propia verdad para poco a poco estar más en paz. Que estés muy bien y suscríbete al canal.